Hola, hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al comentario de la parashá de esta semana. Esta semana tenemos la energía de dos parashot juntas. Ya he explicado por qué ocurre esto, que tenemos algunas veces dos parashot juntas. En este caso tenemos la parashá Matot, tribus, y la parashá Masei, que significa salida, partida, viaje, marcha. Eh, Tenemos muchísimas cosas aquí, bueno, dos parachos juntas, en realidad que se junta mucho para comentar y poco siempre es el tiempo que uno puede comentar, porque en realidad hacer un comentario más allá de una hora y cuarto, es como bastante cansador también para quienes lo oyen aún. Entonces, bueno, pero vamos a comentar lo que a mí me parece, lo que llega a mi conciencia, a mi corazón y deseo compartir con ustedes. Y que, bueno, esta es una de las cosas ricas, yo creo que se da con que cada persona que toma tiempo para estudiar la Torá, para estudiar los libros de los sabios, comentarios, ver un poco del Zohar, un poco bueno, un poco de todo lo que los sabios tienen o lo que tenemos al alcance, más bien, en realidad, eh, cada persona que se dedica a enseñar y a estudiar un poco la Torá. Entonces, hay una riqueza muy grande en esto que cada uno piensa distinto al otro. Entonces, cada uno puede tener una profundidad distinta sobre un mismo tema o puede tomar un tema distinto de los muchos que aparecen en la parashá. Entonces, yo quiero compartir un poco con la temática guerra, motín y equilibrio. Eh, a ver, estamos aquí con el pueblo. Voy a partir enseguida. Estamos aquí con el pueblo ya en el año número 40. En el año número 40 de la travesía por el desierto, ya sabemos por qué se produjo todo este tiempo de excedente de espacio, eh, de estos 40 años girando en el desierto a causa del informe de los espías. En realidad fue un castigo divino que vino sobre el pueblo por no haber confiado en lo que el Creador estaba diciendo. Cosas que nos enseñan mucho, ¿eh? No es aquí, bueno, la primero que viene a la mente racional, dice, pero ¿cómo es posible que por una cosa tan simple como esa se ponga a vagar a la gente así? Pero como hemos dicho más de una vez, lo que tenemos aquí no es solamente la historia de un pueblo que fue real, todo lo que acabamos de decir, con quizás los detalles no hayan sido tan exactos o que pueda haber un poco de variación, quizás pudieron haber sido mucho más espectaculares de lo que creemos, no lo sabemos porque la realidad siempre supera la ficción. Entonces, eh, pero aquí tenemos algo mucho más que el texto escrito. Entonces cometeríamos un grave error y como algún sabio ha dicho alguna vez, entraríamos en la calidad de entrar un poco en la tontería, de pensar que lo que está escrito en un libro tan extraordinario como es la Torá es una cosa que habla solo de cosas de la vida, de las travesías, de las guerras y estas cosas que ocurren. Entonces, estamos hablando aquí del ser humano, de la travesía del alma humana, de por qué estamos aquí, por qué tenemos este nivel de conciencia los humanos y por qué estamos en estas condiciones. Eh, la Parashá nos trae muchísimas temáticas, muchas temáticas. La primera que trae la Parashá Matot, es normas acerca de promesas. Y aquí hay toda una temática con respecto de que se cree y se piensa cuando se hace una lectura rápida a nivel Payat, se piensa que hay una disminución de la mujer, literalmente una cosa dejada de lado. La mujer puede ser en algunos casos, de hecho lo es, porque a nivel patriarcal ha ocurrido esto de que la mujer ha sido dejada de lado por una, por una ignorancia muy grande en muchos aspectos, particularmente desde el punto de vista religioso. Y esto se viene viviendo desde hace miles de años hasta ahora todavía, en que la mujer en algunos casos es relegada como un segundo nivel. Sin embargo, la Torá, desde el punto de vista de la Kabbalah, nunca ha hecho a la mujer distinta al hombre, sino que los ha puesto a la misma distancia. Simplemente los roles que tenemos son distintos, es la única diferencia. Bueno, macho y hembra, ¿no? Obviamente que tenemos cosas distintas entre macho y hembra. Entonces, ahí en la naturaleza no podemos estar cambiando porque ahí sí que estamos entrando en una tontería, ¿no? En ir en contra de lo que la naturaleza ha hecho y todo está bien en ese aspecto. Entonces, tenemos el tema de la guerra que se hace con Midian.
Y esto viene conectado, por supuesto, con la parashá pasada, con la parashá Pinhas, en donde eh, voy a hacer un poquito de sinopsis para que podamos conectar y ustedes puedan entender también mejor lo que quiero transmitir. Eh, Cuando Israel iba ya muy cerca de llegar a la tierra de Canaán, la tierra que habían de conquistar, vimos que apareció un rey llamado Balac y que este era no solamente un rey común y silvestre, era un tipo experto en magias y cosas por el estilo. Él vio a Israel y vio que no pudo, que no podía con sus artes mágicas hacer ningún daño para eliminar o quitar a Israel de donde estaba. Bueno, llamó a otro, a Bilán, y Bilán era mucho más poderoso que él. Ya hablé bastante de eso en la parashat pasada. Pero ¿qué ocurre? Que Bilán tampoco pudo hacer absolutamente nada. Pero al final, como no pudo hacer nada desde el punto de vista de los conocimientos metafísicos que tenía este hombre, maléficos, así desde el lado de la oscuridad, eh, le da el dato a Balak de que busque la forma de separar a Israel de la protección que tenía divina. ¿Y cuál era la protección divina de Israel? Era la protección de la unificación del nombre, el Yud-Heh Vav-Heh, que estaba unificado bajo Israel o sobre Israel en los mundos espirituales. Eso quiere decir que los mundos espirituales, los universos espirituales, los alamot espirituales, estaban, por así llamarlos, en una línea, o Israel se había alineado de alguna forma entre subir y bajar en estos niveles de conciencia que tienen que ver con las cuatro letras del tetragramatón conocido. Entonces, había en cierto punto un shefa, un fluido de la bendición divina sobre Israel a causa de que Israel conocía los secretos del nombre y había unificado el nombre, conociendo los secretos y habiendo elevado su conciencia a ese nivel. Y con un líder como el que tenían, como Moshe Rabenu, con toda la capacidad y con todo digamos, la experiencia que ya él tenía y vivida con los mundos superiores, en realidad que era un pueblo que estaba, como dije la clase pasada, blindado, literalmente blindado en su aspecto físico para que ninguna de las cosas, de las fuerzas energéticas negativas que eran muy comunes en aquella época y que ahora también, mucho más de lo que creemos, mucho más de lo que creemos, son muy comunes todavía eh, la brujería, la hechicería, ese tipo de cosas, solo que en algunos lugares menos, pero en otros es muy fuerte esto. Bueno, la guerra es hecha, viene la guerra ahora dentro de esta parashá, el Eterno ordena que haya guerra aquí. Y aquí, claro, la mente lógica salta inmediatamente y dice, pero ¿cómo aquí otra guerra más? Este Dios es el Dios de las guerras y estas cosas. Pero bueno, aquí hay algo mucho más elevado y quiero llamar la atención con ustedes con esto, de que, y voy a decir lo siguiente, que mientras en nuestras conciencias humanas, fíjense lo que voy a decir, mientras en la conciencia humana, mientras en nuestro ser interno, en nuestras emociones, en nuestra parte elevada intelectual más elevada, nuestro cuerpo, haya guerra interna constante, habrá guerra afuera. Eh, alguien, Trismegisto, Trismegisto dijo lo siguiente, dijo, como es arriba es abajo. Y nosotros siempre que escuchamos esta frase pensamos que al decir como es arriba está refiriéndose a los mundos superiores. En un sentido sí, en un sentido sí, pero en el sentido más cercano lo tenemos que ver acá. El mundo arriba, ¿cuál es? Es el mundo elevado de nuestro intelecto, es el mundo elevado de nuestra conciencia humana. Mientras en nuestra conciencia humana haya guerra, haya, haya odios sin causa, haya el deseo de acaparar todo para algunos, este ego tan perjudicial que nos hace tanto daño a los seres humanos, del que he hablado muchas veces y he dicho que lo podríamos resolver rapidísimo si tuviéramos la voluntad de hacerlo, pero como no está la voluntad, el hombre tiene constante guerra interna entre lo que desea su alma, un deseo, su alma, no me refiero al alma superior, a las almas inferiores, al alma ruaj, a la parte emocional y la parte física, a ese tipo de almas me refiero que es, ahí está el nefesh, que son las almas animalescas primarias, las que luchan por querer tener todo, por acaparar lo del otro, a ver, todo es para mí, todo, tengo envidia de lo que tiene mi vecino, etcétera. Todas esas cosas negativas que ocurren dentro de uno, esos, esas guerras internas que están dentro de uno, esa es
arriba, eso es arriba. Es decir, mientras haya guerra arriba, o como es arriba es abajo, mientras eso arriba en nosotros, dentro de nosotros, no tenemos que ir al mundo, a los mundos superiores para eso, habrá guerra aquí entre nosotros los seres humanos. Y por lo tanto, considerando el nivel elevado del que nos jactamos tener, de esta conciencia, de esta, a ver, esta capacidad intelectual, esta capacidad que tenemos de tener maquinaria que, vamos que va a la luna, que mandan a otros planetas, que mandan sondas a otros lugares. Escuché hoy, creo que fue anoche, escuché una noticia de que enviaron una sonda para 6 años, para estar estudiando la materia oscura. ¿Qué es la materia oscura o la antimateria? Ese tipo de conocimiento a través de la astrofísica y de la física cuántica, que es muy importante conocer y saber porque se está conociendo cómo está realmente hecho el universo. Bueno, entonces nos jactamos de esas cosas, nos jactamos de tener la IA ahora, por ejemplo, y que bueno, que es un arma de doble filo, un arma de doble filo que va a cortar para los dos lados. Ya de hecho está cortando para ambos lados. Sí, entra y sale y corta de cualquier forma. Entonces, si no tenemos control de esas cosas, todo se nos viene encima. ¿Y por qué todo se nos viene encima? Porque la intención del ser humano es el problema, es nuestra intención. Y esta para allá que tenemos aquí, aunque no lo parezca, pero nos habla, pero mucho, mucho de esto. Porque lo que vemos aquí con el pueblo ahora, que está enfrente de la tierra prometida, lo que vemos aquí que ya ha venido una gran travesía del alma humana. Y el alma humana, como dije en las primeras parashot que empezamos a estudiar, comentar, dije que el alma humana bajó a este mundo, bajó a este mundo. ¿Y a dónde bajó? Bajó a nuestro cuerpo, porque inicialmente el alma humana no tenía un cuerpo físico, era luz, era absolutamente luz en el mundo de Briah, donde fue creada, en el universo de Briah. Entonces allí era absolutamente luz, no tenía la incomodidad, digamos, o los límites que tiene el cuerpo físico, tampoco tenía los apetitos que tiene el cuerpo físico, tampoco tenía un alma emocional con tantas contrariedades como las que tenemos ahora. Pero bueno, el proceso que nosotros mismos pedimos como vasija, es decir, como creación, de aprender a dar y recibir, que es el gran elemento que digo, no, no lo digo yo solamente, bueno, lo he aprendido de los sabios cabalistas, que lo que venimos a hacer a este mundo es aprender a dar y a recibir. Entonces, para ello se nos han dado estos instrumentos como un alma emocional y un alma física, o sea, un alma que está relacionado con lo físico, con nuestro cuerpo. Bueno, entonces, cuando Israel ahora está enfrente de la nación, está enfrente del pueblo que le ha sido prometido dar, ¿qué es lo que es esto? Lo que va a conquistar aquí el hombre, la conquista del ser humano, lo que nos está graficando la Torá desde el nivel soft, del nivel oculto, el nivel que no está, digamos, evidente para todas las personas que no tengan una introducción a lo que es la Kabbalah, no lo pueden entender. A donde está entrando el alma ahora, después de su travesía por el desierto, después de todas las peripecias que he vivido y todas las situaciones que he vivido, que la han ayudado a crecer el alma humana. Porque obviamente eh, que el desierto es un lugar de crecimiento. O sea, estos 40 años y el número 40, fíjense que aquí es muy importante. ¿Por qué razón? Porque los sabios dicen que cualquier cosa que sea pedida desde acá o que sea enviada desde los mundos superiores, del mundo de Axilut, el mundo de las emanaciones, demora 40 días en bajar. Y esos 40 días se multiplican por 40 años, por lo que ya sabemos en la Torá, pero está el número 40. Y no es porque sea tan lejos el lugar para estar acá, en realidad el lugar está aquí mismo, todo está aquí, todo está aquí, lo que pasa es que nuestra mente no puede comprender la abstracción que tiene el mundo infinito. Entonces nosotros pensamos en términos de distancias, en términos referenciales y cosas por el estilo, y claro, allí nos perdemos. Entonces, pero 40 no significa que necesita 40 días de tiempo, tal como el nuestro, ¿eh? No, 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 no estamos hablando de eso. Significa la unificación de esos cuatro mundos en la conciencia humana, en la conciencia almática del ser humano. Es decir, cuando unificamos las cuatro letras que son las que contienen
digamos, la conexión de la escalera, en este sentido, de subida y bajada a los mundos superiores, que es el nombre divino de Yuhei Bab-Hei. Cuando el hombre consolida esa unificación de esas letras, es cuando está listo o cuando ha terminado de bajar el proceso o lo que fue enviado desde el mundo superior. Entonces los 40 años han pasado, que equivalía a 40 días. Y lo que se había, la sentencia que se había dado tan dura y tan fuerte, de que si no hay superación, si no hubo superación en las primeras pruebas que tuvieron, después de haber visto tantas cosas maravillosas, después recién haber bajado del mundo superior, llamemos así, haber bajado de los mundos celestiales, el alma viene acá y como que olvida todo, es decir, a ver, ¿quién nos sacó? ¿Quién nos hizo? ¿Quién hizo estas cosas? ¿Quién hizo los milagros? ¿Quién abrió el mar? ¿Quién nos dio comida? ¿Quién nos dio agua de una roca? Etcétera, etcétera. Cosas que olvidaban al parecer de un día para otro. Bueno, llegó el punto que esto cansó, en cierto punto, ¿a qué cansó? Vamos a decir que cansó al ángel que los llevaba. Está escrito así, que un malaj iba con ellos. Eso es largo de explicar, solamente diré eso. Un malaj iba con ellos que llevaba el nombre de Yuhei Bauhei en él. Bueno, entonces, al estar el pueblo en esa condición, eh, el pueblo no está preparado o necesitaba esta preparación de este tiempo para eh, que esa gente que no entendía, o esa parte del ser humano, esa parte del alma negativa que rápidamente olvidaba, rápidamente olvida, y hablo en tiempo presente, olvida todas las cosas que ha vivido buenas en la vida y luego está decaído y que me quiero morir y que esto, que lo otro, y un montón de cosas que la persona empieza a percibir y a sentir con su vida. eh, Era necesario que eso muriera, literalmente que muera una parte del ser humano. Y aquí vienen las metáforas de morir y renacer. Uno puede que en su vida, en su trayecto de vida, en los 80 a 100 años, que nos toque vivir 120 años, lo que sea y que así sea, muchos años, todos nuestros años por lo menos, eh, que sean años en que nosotros podamos aprender, poder, digamos, llegar a ese tiempo con un proceso de aprendizaje claro. Es decir, no estar, no estar alegando por una cosa, por la otra, por aquí, por allá, porque en realidad de esa forma lo que hacemos es alejar la dignidad que está dentro de nosotros. Porque todo este proceso que nosotros vemos externo en un pueblo, en una narración, lo que llamamos la Torá, en realidad es nuestra propia experiencia. Es nuestra propia experiencia. Yo veo mi propia experiencia en todo esto. Por eso es que lo explico de esta forma y así también lo he ido aprendiendo mientras estudio Kabbalah, que es mi propia experiencia y la propia experiencia de quienes me rodean. Entonces, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Tenemos la narración de nuestra propia vida al frente, escrita, tenemos mucho conocimiento, tenemos mucho conocimiento heredado de nuestros maestros anteriores que nos han dejado por escrito, los cuales nos pueden dar a entender cómo va, como un barómetro, como ver cómo vamos en el proceso de nuestro crecimiento de nuestra alma. Entonces, una parte de nosotros tiene que morir constantemente, constantemente tiene que ir muriendo, así como este grupo de gente, todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto, después de que fueron los espías a recorrer la tierra y trajeron un mal informe, todos ellos son condenados a morir en el desierto. ¿Y, y condenados por qué? Porque pudo habérseles dado la posibilidad de un renacimiento, de un crecimiento, qué sé yo, pero ya habían tenido suficiente porque habían visto cosas enormes. Es decir, por así llamarlo, el alma recién había bajado, recién venía de los mundos superiores, recién venía de haber visto cosas extraordinarias. Habían estado en Egipto, las 10 plagas de Egipto, todo eso que vivieron, la salida, el mar se abrió, etcétera, etcétera. O sea, vieron cosas que en realidad nosotros nunca las hemos visto. Nuestra alma seguro estuvo allá, en esos grupos, pero no las hemos visto con nuestros ojos físicos en tiempo presente. Bueno, entonces, perfectamente el desierto es un camino o es un proceso de vida para nuevos nacimientos, para morir a un estado viejo, negativo, a un estado maleado completamente y renacer a uno nuevo. Entonces, eso es lo que ocurre con estas personas que fallecen en el
en la travesía del desierto. Porque aquí creemos que, a ver, llegar a la tierra prometida es muy importante y lo vamos a ir viendo esto, es tremendamente importante, pero no menos importante es la travesía de los 40 años en el desierto. Porque los 40 años en el desierto es un periodo de formación que no podemos perdernos de ninguna forma, ¿eh? No podemos pensar solamente en la meta, porque la meta es importante, pero el camino para llegar a la meta es más importante, porque allí nos vemos a nosotros mismos, nos vemos de qué estamos hechos, nos vemos qué cosas somos capaces de hacer, tanto del lado positivo como del lado negativo. Nos aprendemos a conocer, vemos qué cosas están anidadas dentro de nosotros y que las tenemos ahí como camufladas, como tranquilitas, y no nos metemos a esos rincones de nuestra alma y dejamos allí y decimos, bueno, luego me las veo, mañana me las miro, y pasan los años y nunca las vemos, hasta que de repente una de esas cosas se levanta en contra de nosotros y nos arma un tremendo lío. ¿Y de dónde vino? ¿De dónde vino? Que no, vino de fuera, porque la primera mirada de la persona que no tiene una conciencia despierta es pensar que de fuera le hacen daño, que alguien de fuera, que fulano, que sutano, que mengano, etcétera, le hizo un daño, me hizo esto, me miró, me hizo acá, me dijo esto. No, ¿qué es lo que hay dentro de uno? ¿Qué es lo que había dentro mío que activó aquello que vino de fuera? Porque lo de fuera lo que está haciendo es simplemente haciéndome espejo lo que yo traigo dentro de mí, lo que yo estoy viviendo internamente. Bueno, entonces, está Israel frente al pueblo, perdón, frente a la nación, al lugar que tenían que conquistar. ¿Y cuál es esto que tienen que conquistar? Porque la tierra prometida representa, en términos metafóricos, representa el cuerpo, representa nuestro cuerpo físico. Y lo que queda por conquistar ahora, ya se supone, en cierto punto, teóricamente, que han conquistado, los que están allí frente, están preparados para conquistar el cuerpo, es decir, han conquistado sus emociones ya, han alineado sus emociones, han alineado su vida con el propósito que llevan, es decir, la parte profunda de su ser sabe lo que quiere, no están en dobles pensamientos, porque ahí es donde están los peligros que tenemos nosotros de que no hemos cambiado o no hemos, digamos, purificado la intención profunda de nuestro ser. Entonces, como que queremos y no queremos, voy o no voy, lo hago o no lo hago. No, uno tiene que saber, esto tengo que hacer, voy y tengo que ir. Si tengo que ir, pues voy. Y si tengo que hacer esto, pues lo hago. Entonces, allí, ¿qué hago? En ese sentido, cuando tengo esa capacidad de decisión y de discernimiento dentro de mí, lo que estoy haciendo es ir por donde me lleva la luz. Es decir, la luz también me va a acompañar por donde voy, porque por donde va el deseo de nuestro corazón, donde va la intención profunda de nuestro ser, por allí nos sigue la vida. Por allí el Or Pashut, la luz infinita que está aquí constantemente, que en ella vivimos, en ella nos movemos, nos lleva, nos impulsa, ya sea si nuestra intención es la mejor del mundo o si es la más ruin, la más horrible de todas, nos va a llevar por allí, porque ahí nos coge otra ley universal, que es la ley del libre albedrío, que aunque el libre albedrío lo podemos experimentar solamente aquí en esta parte, en Malkut, si nos vamos elevando en los mundos superiores, el libre albedrío no tiene sentido porque no es necesario, pero aquí sí lo es. Entonces, nuestra intención es tremendamente importante, extremadamente importante. Eh, y como digo, el cuerpo entonces es el que vamos a conquistar. La tierra prometida es un símil del cuerpo físico nuestro. Conquistar, ¿qué vamos a conquistar de nuestro cuerpo físico? Pues la parte animal que tenemos, la parte animalesca, la parte instintiva, la parte que tiene gigantes, la parte que tiene gente que tiene todo tipo de intenciones negativas, que tiene todo tipo de de costumbres negativas, nefastas para el alma, nefastas para la conciencia elevada del ser humano. Eso viene transmitido a través del cuerpo. Porque una de las cosas que el hombre obtuvo al momento de, de que ocurre lo que conocemos como la transgresión del hombre con comer del árbol de la vida, es que el hombre pasó a tener un cuerpo que no tenía antes. Es decir, allí comenzó el proceso que estaba previamente planificado también, porque no podemos pensar que estas cosas lo pillaron al creador así dormido, se quedó dormido, bueno, y vino y apareció este personaje llamado el Nahash en el árbol y engañó a la mujer y todo. No, todo eso estaba
fríamente calculado, como diría un personaje muy querido acá en Latinoamérica, Chespirito, en el personaje El Chapulín. No, todo estaba fríamente calculado, literalmente. Es decir, que el hombre hiciera todas estas cosas, etcétera, etcétera, llegara a comer y llegara a tener la mujer literalmente, y lo vamos a decir con claridad, una relación íntima con el Satán, con esta serpiente antigua, o con el Nahash. Nahash es serpiente, el serpiente, no la serpiente como se traduce en algunas Biblias españolas, no es femenino, es masculino. Entonces ella tuvo una intimidad allí y de allí viene claramente la parte física que traemos. Entonces fue transmitida a la simiente que viene después de esa relación, un cuerpo físico que es el que tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí con la Neshama, que la Neshama, el alma superior, la chispa divina, la chispa que viene de los mundos superiores, haya bajado a un cuerpo físico como el que tenemos, eh, ha venido para liberar esto físico y de paso no solo liberar nuestro cuerpo físico, sino también toda la creación, todo lo que está creado físico que ha sido infectado con esta, con esta acción que ocurrió entre el hombre y la mujer y también entre Adán y la consorte del serpiente. Bueno, entonces, se fijan ustedes, desde un punto de vista de la Kabbalah, podemos ahondar muchísimo sobre lo que tenemos acá escrito aparentemente tan, eh, a ver, desde el punto de vista Pashat, del punto de vista literal, nos habla de algunas cosas y creemos que eso es todo. No, hay explicaciones mucho más claras y con esto, y esto no tiene nada que ver con que estemos inventando cosas, no, esto es lo que los sabios han encontrado estudiando la Torá, estudiando el texto desde el punto de vista del nivel SOT, estudiando letra por letra, las combinaciones de letras, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de cosas los ha llevado a este conocimiento. Entonces, eh, no quiero pasar tampoco así de comentar un poquillo sobre lo que está escrito aquí en la Torá del punto de vista Pashat, porque sin Pashat no hay SOT, ¿ah? Y sin SOT no hay Pashat, todo va junto. Lo primero que tenemos aquí es una especie de controversia en que a la mujer se le considera como, a ver, como que no tiene capacidad de discernimiento o que no es capaz de tomar una decisión y que las decisiones pueden ser anuladas, en este caso por el padre, si es una muchacha y está en casa de papá, eh, o si está casada o está en promesa de matrimonio, el esposo puede anular su promesa. El Ari trae algunas cosas muy interesantes aquí que encontré. Están en uno de los libros que se llama Shar Ruach HaKodesh, las puertas de la Ruach HaKodesh, las puertas del Espíritu, Ruach es Espíritu, HaKodesh es Santo. Entonces podemos interpretarlo de esa forma. Entonces el Ari dice que esto está relacionado mucho más allá de lo que es aparentemente físico, es decir, simplemente la relación entre papá e hija o esposo y esposa, porque sería, y de hecho esto es una de las cosas que se ha aprovechado el sistema religioso tradicional para, eh, para, eh, para traer todo este machismo dentro de las religiones desde tiempos antiguos, ¿sabes? Desde tiempos inmemoriales, de la mujer considerarla como relegada, como que no, bueno, no tiene opinión, y muchas cosas negativas, aunque también ahora en el tiempo actual están resultando cosas que van más allá de, de lo, de lo que debiera ser, porque se está formando literalmente una lucha entre géneros, cosa que no debe ser. No debe ser, ¿ah? No debe ser esa la lucha entre géneros, porque en realidad seguimos con la misma tontería de las guerras internas. Y las guerras internas que tenemos las sacamos hacia afuera y nos peleamos por fuera. Bueno, el Ari dice algunas cosas que son muy interesantes aquí desde el punto de vista de la Kabbalah. Dice que cuando habla del aspecto masculino, es decir, el esposo en este caso, está hablando desde el punto de vista del árbol de la vida de Seirampin. Seirampin tiene 7 sefirot. 6 son las que están en la primera parte, la parte central del árbol de la vida, y la séptima sería Nukba o Malhut, que Nukba quiere decir hembra. Y
cuando nosotros vemos en el árbol de la vida las letras del tetragrama, eh, en, en Seir Anpin, en la parte central del árbol de la vida, queda la letra Bab. La letra Bab es, es una letra masculina. Entonces representa al masculino. Representa, desde el punto de vista del árbol de la vida, lo masculino. En este caso, metafóricamente, estaría representando al hombre, al marido. Hemos dicho en muchas clases que hay una copulación constante eh, entre Seir Anpin y Nukba. Nukba, que es la hembra que es Malhut, que es el mundo físico, es decir, podríamos decir el cuerpo físico. Entonces, ¿y qué es lo que es Seirampin? Representa todo el mundo emocional, el mundo del Ruach, el mundo, el mundo del espíritu. Y perfectamente lo decimos así en el mundo del espíritu, ¿eh? Porque es el mundo, y aquí hay algo muy interesante, porque en el mundo del espíritu está relacionado con el mundo de Yetzirah, entre los mundos superiores, en la concatenación de la bajada de la luz. Y lo que ocurre en este mundo de Yetzirah es el mundo de la formación. El mundo de la formación de dos cosas, de la inclinación al mal, Yetzer Hará, y la inclinación al bien, Yetzer Ató. Es decir, pero al hablar de inclinación, la traducción más correcta es la formación del mal y la formación del bien. Entonces, en la parte masculina está la formación, está la energía que da y que forma la intencionalidad, que luego va a manifestarse en la copulación con Nukba, que es la hembra que recibe la energía que viene desde el mundo espiritual, es decir, del mundo del mundo de Yetzirah, y en nosotros el mundo de Seirampi. Entonces, lo que Larí dice lo siguiente es aquí, es que el esposo puede confirmar la acción que hizo la esposa en un momento determinado, y habla de promesas, estamos hablando de promesas y votos, ¿eh? Los votos, fíjense, estuve investigando un poco, los votos vienen de la voluntad, desde la voluntad de la persona. Si la persona voluntariamente dice, yo voy a hacer tal cosa, ¿ah? Entonces hace un voto, eh, pues no sé, que va a dedicarse a cierta cosa, o en cierta fecha va a hacer tal cosa, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas cosas que están relacionadas con votos. Pero las promesas vienen como de un lugar más fuerte y mucho más profundo del ser humano. Vienen de la razón y vienen de la lógica. Y el Ari dice que tanto la una como la otra provienen, provienen de Binah, provienen de la Sefirá de Binah. Entonces, en este caso, Binah, que es la madre superior, que es similar pero superior a Nukba, porque es la hembra. Cuando nosotros vemos el árbol de la vida, tenemos Keter, a la derecha tenemos Ogma, y a la izquierda tenemos Binah. Entonces, Binah representa a la mujer, representa la parte masculina de, de toda la creación, a todo lo que está relacionado con la potencia, perdón, representa la parte femenina, todo lo que está relacionado con la parte femenina está representado en la Sefirá de Binah. Y en la Sefirá de Jogma está representada la parte masculina. En Jogma, el arquetipo que tenemos allí como masculino es Adán. Y en Binah, el arquetipo que tenemos como parte femenina es Javá, es decir, la esposa de Adán. Entonces, el Ari dice que toda decisión, todo voto, ambas cosas se producen desde Binah, desde Binah. Desde allí esto baja hasta la Sefirá, como Binah es hembra también, es madre. De hecho, de ella provienen las otras Sefirot provienen todas las otras energías emocionales que tenemos, y de allí proviene la realidad que tenemos ahora, la realidad que tiene que ver con la dualidad entre Jokmah y Binah. Ellas dos en la copulación producen lo que nosotros conocemos hoy como la dualidad, pasando por una semisefirá o por una energía que está allí oculta, que es Da'at, que es el conocimiento. Porque entre la cópula, entre Jokmah, que es sabiduría excelsa, que viene directo desde el del mundo superior, pasa a Binah, que es la parte lógica, la parte
A ver, justamente es la parte más lógica que tenemos, la que da forma. Es, por así llamarlo, desde Jogma, Jogma envía la simiente de una idea a Binah. ¿Y qué hace Binah? Binah le da la forma, porque Binah tiene la lógica, está hecha para dar formas. Entonces, Binah y Malhut o Nukba están interrelacionadas absolutamente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que las promesas, como digo, y los votos se producen en Binah, en la sefirá de Binah. Pero ocurre lo siguiente aquí, que Binah, como está conectada directamente con Malhut, con Nukba, y Nukba es la tierra. Nukba es la tierra que busca con lógica cómo hacerle un lugar a lo divino. Y está bien, no está mal hacerlo. Pero se olvida que para crear ese lugar perfectamente para la divinidad, tiene que ser junto con lo masculino y lo femenino. Entonces, si Nugba toma una decisión, por así llamarlo, Nugba, la hembra, toma una decisión sin estar de acuerdo, haberlo hablado, haberlo copulado, por así llamarlo, y haberlo generado con la parte masculina, que son las sefirot que están sobre ella, las 6 sefirot que están sobre ella, y las voy a decir ahora. Las sefirot son Gesed, Geburah, Tiferet, Nexas, Hod y Yesod. Esas son las sefirot que están relacionadas con lo masculino en esta parte. Aunque todas las 7 sefirot se les puede llamar Seir Anpin, sin embargo, hay una pequeña diferencia en el tema de Kabbalah. Que las que nombré, las 6 primeras, son las sefirot masculinas, porque están relacionadas con la letra Bab del nombre Yuhei Bab-Hei, y Malhut, que es Nuba, que es hembra, está relacionada con la última Hei. Perdón, y la anterior es la letra Bab, las 6 primeras. Entonces, lo que tiene que haber aquí para que la decisión sea correcta y la decisión, digamos, sea completa y no haya desaveniencia, no haya, a ver, la copulación, es decir, no, no esté, digamos, en cierto punto, Nukba tomando decisiones sin haber tenido la intimidad, para que lo entendamos muy simple, sin haberlo conversado con su esposo, sin haberlo hablado. Es que el esposo, en ese sentido, por ser, por ser de la parte, está relacionado con la parte masculina, con la parte de la sabiduría excelsa y elevada, que no lo hace más grande que mí. No me entiendan ustedes que estoy hablando y tratar de justificar de que la parte masculina, porque estamos hablando de potencias aquí, ¿eh? No estoy hablando de hombre y mujer. No estoy hablando de hombre y mujer. Estoy hablando de las potencias masculina y femenina, que todos las tenemos. Y para explicarlo un poco más claro, todo hombre tiene una parte femenina y toda mujer tiene una parte masculina. ¿Por qué hizo esto el creador? Porque es la forma que encontró de que las desavenencias que hay entre el hombre y la mujer, o entre lo masculino y lo femenino, puedan encontrarse allí juntas, puedan estar juntas internamente. Es decir, la parte masculina, la parte masculina que tiene una mujer es para que la ayude a entender cómo piensa o cómo siente el masculino. Y la parte femenina que tiene el masculino es para ayudarlo a comprender qué es, cómo siente y cómo vive y cómo entiende las cosas la, la parte femenina. Entonces, cuando uno entiende al otro, se produce algo que se llama empatía. Entiendo, entiendo. Ahora hablo en términos de hombre y mujer. Entiendo a mi compañera de vida, le gustan las cosas de esta forma. La comprendo, la entiendo. ¿Por qué? Porque tengo una parte femenina en mí. Entonces, ¿qué hago? Como yo no quiero entrar en controversia con ella, ¿qué es lo que hago? Pues lo hablo con ella y llegamos a un acuerdo. Lo mismo hace, lo mismo hace la mujer, que cuando quiere tomar una decisión de algo, eh, y como ella es muy racional, recuerden que Binah es racional y Nugua también es muy racional. Y cuando somos muy racionales, muy, muy racionales, cometemos el error de que a veces nos ocurre cuando somos demasiado racionales que no vemos todos los detalles.
Y esto está relacionado con los cerebros, ¿ah? Con los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio derecho es muy intuitivo, se expande y se eleva mucho. En cambio, el hemisferio izquierdo tiende a ser a veces eh, muy, a ver, muy en su metro cuadrado. ¿Ah? Y no está mal que tenga su metro cuadrado. No está mal, no está mal. Pero a veces es necesario expandir un poquillo el metro cuadrado. Pero como el estado racional natural de Binah es así, por una situación de protección, de proteger, decir, bueno, que no cause daño, que no se cause daño, que no venga algo o que vaya a causarse daño solo, bueno, protege, siempre está protegiendo. Pero en cambio, cuando Jochma aparece, aparece la intuición que es expansiva, entonces puede ver mucho más lejos y dice, mira, no te preocupes, hagámoslo un poco más, necesitamos un poco más grande esto y, y ningún problema. Entonces, cuando uno cede al otro, eso es la copulación. Eso es la copulación. Entonces, ¿por qué el Ari entra y llega a estas conclusiones? El Ari es genial en estas cosas. ¿Eh? Leer un poco del Ari es realmente es extraordinario poder leer la capacidad expansiva que él tenía de Jochma eh, para ver las cosas con claridad y unir puntos de las escrituras unas con otras. Él toma uno de los pasajes de Cogelet o Eclesiastés en las Biblias españolas, donde dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y allí vemos que se menciona dos veces la palabra vanidad, vanidad en plural, y cuando hablamos en hebreo, cuando se habla más de uno, son tres o más. Entonces se habla dos veces en plural, tenemos dos, tres, son seis. Y se habla una vez la palabra vanidad en singular. Entonces, seis más uno son tres. Entonces él dice, lo que hay aquí es una relación entre las siete sefirot de Seir Anpin, con lo que se refiere Cogeles al decir que hay vanidad. ¿Qué es la vanidad? Es cuando nos toman las cosas que son superfluas. Incluso él utiliza un nombre que tiene que ver con vapor, con algo que se evapora rápidamente, es decir, con un deseo muy, muy visceral en un momento determinado, pero que no fue pensado con profundidad. Entonces, esto y aquí entramos en uno de los elementos que yo diría que son medulares de esta parasha, medulares. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros no entendamos lo importante de las promesas, porque si hablamos de promesas, ¿y por qué la Torah ocupa espacio en hablar de que la muchacha hizo una promesa y papá se la puede anular o el esposo se la puede anular a la mujer? ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Y qué pasa con los varones? ¿Qué pasa con los ancianos? ¿Y qué pasa con todas las promesas? De hecho, hay un rito en una parte del año que se hace que es anulación de las promesas. ¿Por qué? Porque se entiende que tiene que ver mucho más allá con algo tan simple como lo que está aquí. Si lo vemos simple, vamos a llegar a discusiones y peleas y relegar a la mujer como se ha hecho por siglos a través de la religión. Pero si vamos entendiendo, como lo estoy tratando de explicar, vamos a entender que esto va mucho más allá. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros hemos hecho promesas, nos hemos comprometido con nosotros mismos, hemos empeñado nuestra palabra, hemos empeñado nuestra conciencia, hemos empeñado un montón de cosas con cosas que no hemos podido cumplir y que no nos hemos podido retractar. Y fíjense, el mismo libro de Cogelet dice en un pasaje por ahí, cuando estés en presencia, dice, del malaje, del enviado del Eterno, del ángel, como quieran llamarle, dice, tu boca no se apresure a hacer promesas y no hagas el sacrificio del tonto, del necio, que no sabe lo que dice. Porque cuando hacemos eso, estamos enlazando nuestra vida, estamos enlazando nuestro corazón. Entonces, ocurre que el sistema en que vivimos, el sistema que llamamos Elohim, el sistema en el que existimos, es un sistema que vive en base a causa y efecto. Si nosotros somos livianos de lengua, somos rápidos para prometer cosas, somos rápidos para decir cosas, y no, yo me hago de cargo de esto, y yo aquí, yo allá, y no sé, por salir de paso, y hay gente que se acostumbra a esa vida de estar siempre prometiendo algo, como si le estuvieran apretando el cuello para prometer cosas y decir, yo hago esto, finalmente no hace nada. Al final, ¿qué es lo que consigue esa persona? Malos ratos, porque se le recuerda, me olvidé, o no pude, o no sé, siempre tienen una excusa, pero son buenos para estar siempre diciendo una cosa y la otra y comprometiéndose con una cosa y con la otra.
Pues de eso se nos quiere librar. La pregunta es, fíjense que el maestro Yeshua dijo, el maestro de Nazaret, dijo algo tan grande. Dijo, de toda palabra necia que el hombre diga, que salga por su boca, tendrá que dar cuenta. ¿Qué es palabra necia? Es una palabra sin pensar. Es una palabra dicha así, ah, bueno, porque, no sé, para rellenar, porque me gusta o quiero sobresalir o lo que sea. De toda palabra necia. ¿Y cuánto más si estamos prometiendo cosas? ¿Cuánto más si estamos prometiendo cosas? Alguna vez he visto, por ejemplo, yo lo vi hace mucho tiempo atrás, pero lo vi presencialmente, que en un grupo se estaba preparando alguna, no sé, pónganse ustedes una cena, una cosa así, y se estaba poniendo un día y bueno, se iba a hacer algo, algo bonito, qué sé yo. Y resulta que hay niños o hay jóvenes allí de los cuales no tienen ellos solvencia económica todavía, dependen absolutamente de sus padres. Entonces se está haciendo, bueno, una colecta de, bueno, ¿quién puede donar esto? ¿Quién puede donar esto? Papá? Y de repente levantan la mano algunos de ellos, y tal cosa, y otro tal cosa. Y van ahí como el compañero dijo una cosa, él también dice, o la niña dice tal cosa. Llega el momento en que tienen que hacerse cargo de ello, mamá les dijo no, papá les dijo no, y no pudieron hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, es necesaria lo que estamos explicando aquí, una copulación, es decir, una copulación en el sentido metafórico que estoy hablando, un acuerdo correcto. Porque recordemos también que las seis sefirot que están relacionadas directamente con Tiferet a la vez Seirampín, son las sefirot de la energía, son las sefirot de las emociones, son las que provocan la fuerza para tirar el carro que es símbolo, es un símbolo del cuerpo, es decir, para llevar a efecto las cosas necesitamos la energía. Entonces, si las sefirot que producen la energía en ese momento o para ese momento no tienen, digamos, el pertrecho de la energía que necesitaban, pues van a decir que no. ¿Y quién va a quedar sin la provisión que necesitaba? Pues Nuba, que dijo algo que no había hablado y que no se había puesto de acuerdo con la parte superior en este sentido, que le aporta la energía a ella o con la parte que ella tiene que copular para que la energía esté allí dada a luz. Entonces, no hay aquí un intento de la Torá de poner al hombre sobre la mujer, sino es enseñarnos a nosotros que debemos nosotros ser conscientes en cuanto a todo lo que sale por nuestra boca. Promesas, votos. No hagamos lo del necio, que habla y que dice y hace, y no que yo voy a hacer aquí y se pone carga sobre sí que luego no podrá, eh, que luego no podrá cumplir. Hay algo que quiero leerles, y con esto ya voy a finalizar, que fue algo que mientras estuve pensando para el comentario de esta para allá escribí, y está muy relacionado también con todo lo que, obviamente, con lo que estamos hablando. Y aquí voy a conectar otras cosas en relación a lo que estaba diciendo recién con el daño que nos podemos hacer nosotros a nosotros mismos cuando no observamos qué hay dentro de nosotros, qué hemos estado generando, qué hemos dejado entrar dentro de nosotros que se genere. Porque todo lo que ocurre en nuestras vidas, sin darnos cuenta, lo generamos nosotros. Con excepción de algunas cosillas muy pocas que hay por ahí que se nos busca, que posiblemente las hemos generado quizás en otra existencia, en otra vida anterior, o puede haber una situación de prueba, que se nos esté probando algo, etcétera, etcétera. Bueno, voy a leer lo siguiente, voy a ir explicando un poco. Y bueno, recuerden que mi tema es guerra, motín y equilibrio. ¿Ah? Guerra. Bueno, expliqué sobre un poco de las guerras. También se menciona un motín aquí, y aquí voy a mencionar el motín y el equilibrio. El ver al pueblo al frente de la tierra prometida es una ocasión para pensar y consolidar el aprendizaje que les trajo el encuentro con los madianitas. Ya sabemos eso, lo vimos las parashot pasadas. Sus líderes brujos y la brecha que pudieron encontrar en el pueblo para separarlos del nombre Yuhei Babhei. También lo dije hace un rato. Y hacer que la energía protectora divina se tornara en contra de los que tenían el potencial interno, es decir, tenían un potencial interno para que la citra Jara, es decir, el lado negativo, el lado de la oscuridad, encontrase algo dentro de él. Eso es lo que quería buscar Bilán. Bilán quería ver qué había dentro de ellos para utilizarlo.
para utilizarlo en contra de ellos mismos. ¿Qué energía negativa estaban ellos llevando? ¿Qué energía negativa ellos estaban albergando ahí? Estaban como solapados y verla y él activarla. Eso es lo que esperaba Bilam. Y justamente lo logró. ¿Cómo lo logró? Con llevar las mujeres, digamos, con un estado de, literalmente, de prostitución, las mujeres medianitas dentro del campamento de Israel. Eh, Se tornará en contra de los que tenían el potencial interno, lo que permitió abrir la brecha para que las fuerzas de la Sitra Ahara, como dije el otro lado, actuaran entre el pueblo y en contra del pueblo. Esto, esto representa la vida del hombre en su travesía del viaje de la vida a su punto inicial. El viaje de la vida a su punto inicial, es decir, volver al Gadeden, porque la vida es un círculo, ¿eh? Los miles de millones de años que nos tengamos que andar por aquí todavía, un día se van a acabar. Para nosotros el tiempo es así, pero en el infinito el tiempo no es igual, para nada, ¿eh? Para nada. Eh, Inicial corregido, desde donde deberá iniciar una nueva encarnación para continuar con una nueva bajada y travesía eterna. El balance debe ser a conciencia. Es decir, el balance en cualquier etapa de la vida de uno, particularmente cuando hemos salido de algún lío, de algún problema, de alguna cosa que se nos ha armado fuerte y dura. O sea, Israel aquí está frente al pueblo, frente digamos, al país que ha de conquistar, a la tierra que ha de conquistar, y ha pasado un montón de peripecias, entre ellos la muerte de una gran cantidad de personas, todos mayores de 20 años arriba que salieron de Egipto. Entonces ellos ahora están allí enfrente y tienen que hacer un buen balance. ¿Qué es lo que nos llevó a caer en tantas cosas? ¿Qué fue lo que nos llevó a morir tantas veces? A enfrentarnos con tantas cosas difíciles. ¿Qué fue? ¿Dónde estaban esas cosas? ¿Dónde estaban esas cosas que se volvieron energías negativas en contra de nosotros, en que la energía divina eh, de- nos tuvo en cierto punto que dejar solos a merced de la causa y el efecto? A merced de la causa y el efecto, porque eso era lo que pasaba. El Yuja y Bauja, ¿qué tenía que hacer? Hacerse a un lado y dejar que el sistema causa y efecto actuara en el instante. Cuando esto del tikkun, es decir, de la rectificación de la vida, puede estirarse en el tiempo. Esto es lo que hace el sistema Yud-Hei Bab-Hei, que es el equilibrio, porque es el Gesed, es el Rahamín, que viene desde el del mundo superior para la creación, porque como los sabios han dicho, si este mundo existiera digamos, estuviera funcionando solamente por la ley de causa y efecto bajo los términos de Elohim, no habría ninguno de nosotros en este mundo, porque el sistema es causa y efecto. Usted transgrede una ley universal, ¡pap! La ley de causa y efecto le corta la cabeza. Y eso no solamente ocurriría con nosotros, con todo tipo de energías creadas, con todo tipo espirituales, las vemos, no las vemos, están aquí con nosotros, están fuera, donde estén. Ocurriría con todos. Pero fue insertado el sistema Yuhei y Babhei para equilibrar esto, para dar tiempo, para darnos tiempo a qué? Tiempo al tikkun, tiempo a la rectificación en nuestras vidas. Entonces, el balance de nuestra vida frente a la tierra prometida, frente a los desafíos que tenemos en nuestra vida, las cosas que queremos alcanzar, los crecimientos, debe ser a conciencia. Mirar dónde y cómo se produjo la brecha, las brechas que nos hicieron caer en algún momento de nuestra vida, las brechas internas. Cómo entró, como mencioné en la clase pasada, cómo entró el caballo de Troya, se alojó en una parte de la conciencia y logró estar indetectable o simplemente ignorado bajo la protección del inconsciente o en piloto automático. Como dije también hace un rato, somos muy buenos cuando nos ocurre algo para decir, no, fulano me lo hizo, fulano me hizo tal cosa, fulano, él tiene la culpa, ella tiene la culpa, estos tienen la culpa, todo el mundo tiene la culpa de fuera, pero yo nada, yo soy Blanca Paloma. Y no, a quien primero tenemos que mirar cuando algo, un reflejo horrible, feo se nos está mostrando, algo que nos duele, algo que no nos gusta, es, caramba, ¿dónde está esto dentro de mí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y comienzo a hacerme mi autoanálisis. Comienzo a hacerme mi autoanálisis. Si por alguna razón descubro que no, que no encuentro nada en mí, pues espero un poco y me vuelvo a mirar otra vez. Y si me miro ya varias veces y no veo y no encuentro, como le pasó a Job,
que no encontró, porque claro, lo estaban probando desde el mundo superior y él no tenía idea, pues también nos puede ocurrir eso a nosotros, pero son las mínimas veces, si es que tenemos el mérito, fíjese lo que digo, si es que tenemos el mérito de ser probados por el Creador, como el caso de Job. Si no, mirémonos a nosotros. Y no estoy tratando de culpabilizarlo, o sea, de generar culpa en nosotros, porque no tenemos que tener culpa, ¿eh? La culpa es una energía, es una emoción muy negativa que tenemos que sacarla de nosotros, sino que lo que estoy diciendo es mirarme, observarme, y si me encontré lo que la vida me está reflejando, pues trabajar en ello, pero sin ningún tipo de culpa, sin resentimientos conmigo mismo, sin estarme flagelando de ninguna forma, sino entender, bueno, esto es aprendizaje y para eso estoy acá, para aprender, para superar, para trascender. Entonces, esto puede estar como, esto puede estar metido en nuestro inconsciente, y allí está como piloto automático, ¿eh? No nos damos ni cuenta. Va piloto automático, todo suavecito, pero de repente algo lo activa. En este caso, lo que esperaba ver Bilam en contra de los israelitas era activar lo que él viera negativo en Israel. ¿Y qué fue lo que vio? Seguramente vio a los hombres, los observó y lo vio que estaban muy preocupados de mirar mujeres. Claro, dijo, entonces les envío las más lindas de aquí, las muchachas guapísimas, y aquí los tengo. Justamente ocurrió aquello. Entonces, ¿dónde estaba el problema del desenfreno? ¿Fue que las muchachas eran demasiado lindas, pero que no pudieron resistir? No, el problema estaba dentro de la persona. No, es que fulana me sedujo. Es que no, no. El problema es que algo ocurrió en el inconsciente, el interno de la persona. Bueno, seguimos. Una vez detectado cuál es el problema de uno, se debe eliminar de raíz, y tomar sus despojos, como botín para recordar el daño que hizo algo que se permitió entrar. Es decir, todo el aprendizaje que luego yo obtengo cuando salgo de esa situación, ese es mi botín. La parasha nos habla de botín, no alcanzo a hablar del tema del botín y el tema de las dos tribus que quisieron quedarse fuera y un montón de cosas que están allí. No alcanzo a hablar, pero sigo con esto. Entonces, una vez detectado, se debe eliminar de raíz y tomar sus despojos como botín. ¿Cuáles son los despojos? Como digo, eh, todo el aprendizaje que obtenemos con la circunstancia que vivimos. Todo ese aprendizaje, aunque sea doloroso y amargo. Esta esto es la mejor forma de guardar lo amargo de las experiencias negativas. El amargor se endulza. Es decir, tomamos eso amargo y lo endulzamos. Y lo endulzamos, el amargor se endulza de esta forma, y lo que ha dejado es el botín al que se le cambia la energía, transformando la oscuridad en luz para ser usada como trampolín para lo que viene. Es decir, me he pegado una crecida. He crecido, me he visto mucho más. Mi conciencia se ha ampliado, mi cli se ha ampliado. Y ya puedo verme. ¿Qué puedo ver? ¿Puedo ver a los demás? No, no estoy preocupado de los demás. Estoy preocupado de mí. Estoy preocupado de mí. ¿Cómo estoy viendo las cosas? ¿Cómo me estoy mirando? Porque me he conocido un montón. Entonces, ese es el botín de guerra que he tomado. El conocimiento de mí mismo. Eh, los caballos de Troya que dejé entrar y no me di cuenta, las situaciones que no les puse atención, que me las dejé esperando, que el próximo año, mañana o no sé cuándo, ahí me las miro. Todo eso, todo eso es mi botín, mi botín. Le cambio la energía a eso que ahora es amargo, porque claro, viví una experiencia dura y difícil, lo endulzo, entendiendo que mi aprendizaje es un botín. Y ese botín lo tomo y lo llevo como aprendizaje sobre mí. Sigo. Eh, la energía divina eh, nos prepara ayudándonos a limpiarnos y curarnos de las heridas internas por las cuales entra la oscuridad, transformando las clipot, cáscaras, cáscaras, ¿sí? Que una clipada es una cáscara, que dentro hay luz. Aquí lo importante de saber es que la clipa la generamos, yo diría que en el 99,9% la generamos nosotros mismos, en contra de nosotros, porque no ponemos atención a lo que estamos viviendo. No buscamos sabiduría, no buscamos
la expansión de la sabiduría. Vivimos mucho en la lógica y las cosas espirituales las consideramos como cosas de segundo nivel o cosas de, ah, eso no es para mí, no necesito eso. He escuchado gente decir eso, ¿eh? Transformando las clipot que nosotros mismos hemos creado, atrapando luz al permitir que se generen troyanos o guarniciones internas del enemigo que en su momento se activarán desestabilizando toda nuestra vida. Entonces, todo lo que tenemos en la Torá no lo podemos tomar literalmente, pero sí podemos sacar estas enseñanzas y muchas otras más que hay, muchas otras más, muchas. Eh, Veamos por nuestra vida, vayamos con paz, observémonos, miremos nuestras vidas, llevemos nuestros focos internos encendidos para mirarnos nosotros, no mirar tanto al otro, no, el otro, dejémoslo que vaya con su mundo, dejémoslo que vaya con su vida tranquilo. Usted vaya con la suya, yo vaya con la mía, obsérveme yo, míreme yo cómo voy en todos los aspectos de mi vida, míreme internamente qué cosas pueden haber escondidas por allí que la energía maligna pueda en un momento determinado activar en mí y causarme grandes daños. Ha sido un gusto de poder compartir con ustedes otra vez. Shalom, que estén muy bien, muchas bendiciones y nos vemos, si el Eterno nos permite, en la próxima parasha.